La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión. Alegatos de admisibilidad en la causa RON 9868, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 5º, inciso segundo, 10º, inciso segundo y 28, inciso segundo de la Ley sobre Acceso a la Información Pública. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución de esta sala, de 30 de diciembre de 2020 se ha convocado a las partes a alegar sobre la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido en estos autos por parte del Instituto Nacional de Estadística. La parte requerente impugnó inaplicabilidad a las tres normas señaladas de la Ley 20.285 en el marco de un reclamo de ilegalidad que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, enderezado por la actora en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia de 18 de mayo de 2020. En dicha resolución recurrida, se acogió parcialmente un amparo de acceso a la información pública deducido por don Manuel Araya Daza, exfuncionario del Instituto Nacional de Estadística, ordenándose la entrega de copia de todos los correos electrónicos institucionales enviados por el solicitante, mientras se desempeñó como funcionario del INE, y rechazándose, por otro lado, el amparo respecto a los correos recibidos por el reclamante en su casilla institucional, atendido el número de terceros involucrados en dichas comunicaciones y no constando la autorización expresa por parte de aquellos. Como conflicto constitucional, la requerente plantea que los preceptos cuestionados de inaplicabilidad, en tanto disponen que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, que el derecho de acceso a la información comprende todos los actos, resoluciones, expedientes, cualquiera sea su formato o soporte, y que además los órganos de la administración no tienen derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información cuando lo hubieran denegado, fundados en la causal del artículo 21, número 1 de la Ley de Transparencia. En primer lugar, importaría la infracción, en el caso concreto, de los artículos 6º y 7º de la Constitución. Estima en esta parte la actora que por la vía de aplicar normas legales como las impugnadas, se procede a clasificar correos electrónicos de un exfuncionario público, comprendiendo además los correos electrónicos de otros funcionarios o no funcionarios contenidos en ellos, dentro del concepto de información de libre acceso público, lo que involucra de suyo que el Consejo para la Transparencia ha exorbitado sus atribuciones, actuando fuera del marco normativo y sobrepasando la esfera de competencia que le ha sido conferida. Luego indica la actora que se vulneraría el artículo 8º, inciso segundo constitucional, al desvirtuarse lo que se considera como acto público o información pública, siendo que de dicha preceptiva constitucional se concluye, como ha precisado este propio Tribunal Constitucional, que no toda información que obre en poder de la administración es per se pública. Y agrega también la transgresión en la especie de las garantías contempladas en el artículo 19, numerales 4º y 5º, esto es, el respeto y protección de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, por cuanto son titulares de la misma no solo el remitente y requerente de información, sino también los destinatarios. Finalmente, se sostiene la transgresión al artículo 19, número 3, toda vez que el artículo 28 cuestionado establece la limitación para reclamar de ilegalidad cuando la causal de reserva o secreto invocada, como ocurrió en la especie, fue la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, limitación que sería contraria a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y genera una asimetría en el derecho a reclamar respecto de la entrega de la información en contra de un organismo. Admitida a trámite la causa y conferido el traslado para la admisibilidad, este no fue evacuado dentro de plazo, no obstante lo cual, con fecha 4 de enero, el Consejo para la Transparencia se hizo parte en estos autos constitucionales. Ambas partes, a través de sus abogados representantes, se anunciaron en forma para alegar en esta audiencia de admisibilidad. Es todo, señor presidente. Muy bien. La sala ha decidido, señor abogado, antes de darle la palabra, que se realizaran estos alegatos de admisibilidad, no obstante que el Tribunal Constitucional tiene una larga jurisprudencia en la materia, tiene criterios bien asentados, pero esta causa tiene cierta peculiaridad. ¿Cuál es la invocación de derecho a la intimidad,
reconocido en el artículo 19, número 4 de la Constitución, respecto de los propios antecedentes o datos personales que se están solicitando. Entonces, existe una duda que quisiéramos que despejaran si a este respecto el requerimiento tiene fundamento plausible. Se les invita a los señores abogados a alegar específicamente sobre la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 84, número 6 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, respecto a si el requerimiento tiene fundamento plausible al invocar como lesionado el artículo, entre otros, pero especialmente esa es la duda, entre otros, e invocar el derecho del artículo 19, número 4 de la Constitución. En ese contexto, entonces, tiene la palabra en primer término por el Servicio Nacional de Estadística, don Sebastián Figueroa Cerda. Hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Buenos días, su excelentísimo tribunal. Bueno, con la venia de su excelentísimo tribunal, voy a dar inicio a este alegato en el sentido indicado por el presidente del tribunal, respecto específicamente del artículo 19, número 4, que señala o que consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia. En este contexto, queríamos hacer presente que la decisión del Consejo para la Transparencia en este caso indica que nos ordena, mejor dicho, que la entrega de los correos emitidos por el solicitante, en el entendido que el contenido de estos correos fueron de conocimiento previo por parte del solicitante, por un lado, y por otro indicando que dichos correos o que dicha información estaba bajo el control del solicitante. Ante lo cual, por otro lado, respecto de los correos recibidos por el solicitante, indica que no es posible su entrega, puesto que no es posible obtener de un número indeterminado de correos, que en este caso abarcan todo el periodo que el funcionario ejerció sus labores dentro del Instituto Nacional de Estadística, que son 4 años, y lo que implica que que la cantidad de correos en este caso son más de 3.000 correos. En este sentido, lo que nos ordenó el Consejo para la Transparencia es clasificar y revisar los correos del funcionario a efectos de que entregáramos solamente los correos que se envió, que este funcionario envió. Al respecto, nosotros tenemos, la misma orden del Consejo para la Transparencia es un tanto contradictoria a la luz de lo indicado por el artículo 19, número 4, dado que precisamente al ordenarnos que nosotros revisemos el contenido de todos los correos, inclusive los de terceros, en la práctica nos está ordenando que vulneremos explícitamente lo mandatado constitucionalmente en este número, 19, número 4, ya que estaríamos interfiriendo en comunicaciones privadas de terceros que pueden estar contenidos igualmente dentro de los correos que el solicitante ha enviado. Entonces, en términos prácticos, lo que ordena el Consejo para la Transparencia es que nosotros, el INE proceda a tomar conocimiento de informaciones de carácter privado, dado que los correos en este orden de ideas manifiestan este tipo de información y de comunicación, lo que derechamente excede las facultades que la propia ley de transparencia le otorga al Consejo. A modo de ejemplo, queríamos señalar que existe normativa específica, tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley de Libre Competencia, que permite a los fiscales, en este caso, acceder a informaciones de carácter privada, pero previa orden judicial. En este caso, el Consejo
excede y exorbita las facultades que la propia ley le entrega, ordenándonos en este caso a acceder y clasificar la información de terceros que, dado, como ya se señaló, la indeterminación del número de estos correos, nos haría expresamente violar estos preceptos constitucionales, tanto en los contenidos en el 19 número 4 como en el 19 número 5. En opinión de esta parte, estas normas, las que se impugnan, tanto el número 5, el número 10, inciso segundo ambos, y el número 28 de la Ley de Transparencia, en abstracto, como digo, estas normas gozan de constitucionalidad, pero al ser intersectadas, de cierta forma, por estas garantías constitucionales, ya sea la protección de la vida privada como la inviolabilidad de las comunicaciones, estaría excediendo las potestades que estas propias normas les entregan al Consejo. Por otro lado, su señoría, señalar que el mismo, como usted señaló, existe jurisprudencia sentada de este excelentísimo tribunal que reconoce el carácter de comunicaciones privadas de los contenidos, de la información contenida en los correos electrónicos, inclusive si se trata de funcionarios públicos, puesto que el propio artículo 19 comienza señalando que estas garantías son para todas las personas, sin hacer el distingo entre funcionarios públicos o no. En ese sentido, la norma, y para esta parte existe plena plausibilidad en cuanto al reclamo de inconstitucionalidad en la gestión pendiente, recae en el rol en reclamo de ilegalidad 308 de la Corte de Apelaciones, dado que, como acabo de señalar, lo ordenado por el Consejo para la Transparencia exorbita sus facultades y paradójicamente, nos impele a violar estas normativas, puesto que nos autoriza, u ordena, mejor dicho, a revisar contenidos de terceros cuya indeterminación impide que sea plausible igualmente solicitarle la autorización que requiere y que expresamente señala el 21 número 2 de la Ley de Transparencia. En este sentido, la norma que se incoó en este sentido en la decisión del Consejo para la Transparencia excede, y por tanto, al ser aplicada en la especie en el reclamo de ilegalidad, implica implica una vulneración expresa a dichos artículos, tanto al número 4, el número 5 del 19 de la Constitución. Entonces, bueno, como se señaló, existen muchas normas y sentencias de este tribunal que asientan esta idea, y por otro lado, en relación al número 5, específicamente de la Ley de Transparencia, también en relación al artículo 8 de la Constitución, los correos electrónicos no tipifican dentro de la información que ordena o del principio que establece el artículo 8, en el sentido de que la publicidad recae sobre actos y resoluciones, y los fundamentos, documentos o procedimientos que se tomaron para la adopción de estos actos administrativos o resoluciones. En este sentido, los correos electrónicos se enmarcan como comunicaciones de carácter privada, que están protegidas por las normas constitucionales ya dichas, en especial el número 4 y número 5 del número 19, del artículo 19, y en este caso, la norma del artículo 5 excede, o sea, no subsume dentro de la norma a los correos electrónicos solicitados, tanto los emitidos como los recibidos por el solicitante. Igual quisiera hacer presente que
el solicitante, don Juan Araya, se desempeñó como jefe del subdepartamento de riesgos y procesos del instituto y tenía a su cargo la elaboración de la denominada matriz de riesgos, que es un instrumento que sirve para la evaluación de riesgo y mejora de todos los procesos estadísticos del INE. Por tanto, entregar los correos que el solicitante, que el Consejo, mejor dicho, ordenó, implica una afectación al debido funcionamiento del instituto, dado que maneja información de carácter sensible que tiene que ver con los procesos estadísticos, y lo que deriva y conlleva a una afectación no tan solo al debido funcionamiento del instituto, sino que al patrimonio estadístico nacional, puesto que poner el conocimiento de tercero esta información contenida en la matriz de riesgo implica, como ya señalé, un conocimiento de información sensible en el funcionamiento del INE, por tanto, que está sujeta también a secreto, de acuerdo a la norma del artículo 29 de la Ley Orgánica del INE. Muy bien. Redondee, por favor. En ese sentido, es que en opinión de esta parte, lo señalado en lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, señalando que la publicidad de los correos electrónicos resulta aplicable, en este caso el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia, no es efectivo, puesto que, como señalé, esta norma no incluye los correos electrónicos, por tanto, vulnera estas garantías constitucionales, tanto la del número 4 como el número 5 del artículo 19. Muy bien. A continuación, por el Consejo de la Transparencia, tiene la palabra doña María Anabel Campos Díaz. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Comparezco en representación del Consejo para la Transparencia, solicitando a este excelentísimo tribunal se declare la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Instituto Nacional de Estadística en estos autos. Si bien el traslado se confirió en términos amplios, voy a acotar mi alegato entonces al punto específicamente requerido por este excelentísimo tribunal, precisando que precisamente uno de estos argumentos era, a juicio del Consejo para la Transparencia, el requerimiento de autos carece de fundamento plausible. Precisamente porque sus fundamentos o el fundamento de un requerimiento no puede ser la mera cita analógica a casos que no son específicamente aplicables al asunto que se está debatiendo y cuya diferencia sustancial radica precisamente en la titularidad de la información. En este caso corresponde al funcionario que ha sido señalado por mi contradictor. En ese contexto, la mera señalación de que el correo no corresponde a un acto de resolución, es decir, a una identificación semántica de un tipo de formato material, no cumple con un estándar de fundamentación razonable. En este contexto, función de este excelentísimo tribunal resolver conflictos de constitucionalidad aplicables al caso concreto y no revisiones analógicas o basadas fundamentalmente en sentencias previas que no son específicamente aplicables. A su vez, el artículo 80, la ley orgánica de este Tribunal Constitucional, exige a los recurrentes una exposición clara de los hechos y de cómo ellos conducen a un resultado de infracción constitucional. Lo que resulta relevante a juicio de este Consejo específicamente es que en el análisis que se efectúa en el requerimiento se omite una parte relevante del contenido del artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, es la protección a los datos personales. Y otra frase también relevante para el efecto de esta discusión es que esta protección se llevará a efecto en la forma y condiciones que determine la ley. Y lo cierto es que la decisión recurrida se menciona precisamente que la persona que es requirente de la información tiene noción, manejo y control de la información. Los correos electrónicos, tal como lo señala el Instituto Nacional de Estadística, es información de carácter personal, que es asociada a una persona natural determinada. En este contexto,
La información que ha sido vertida en esos correos tiene un titular específico que es antes que incluso el Instituto Nacional de Estadística, el propio emisor de esta información. Y siguiendo en este análisis normativo, tenemos en primer término un derecho constitucionalmente garantizado a la protección de datos personales que se señala que este se debe efectuar de la manera establecida en la ley. Y en qué norma específicamente se establece el tratamiento y en la protección de estos datos personales en el artículo 12 de la ley 19.628. ¿Qué es lo que nos señala esta norma? Que el titular del dato personal tiene derecho a acceder a su propia información, tiene derecho a pedir la modificación de datos personales, el bloqueo y la cancelación, lo que han sido denominados doctrinalmente como los derechos ARCO. Esto está contemplado en nuestra normativa, precisamente señala el derecho a la información del titular del dato. Ese análisis es omitido completamente en el requerimiento de inaplicabilidad de autos. Se elimina, y en ese contexto no puede prosperar, ni siquiera ser admitido a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que omite parte relevante del contenido de la norma del artículo 19, número 4, y aplicarlo al caso concreto, sea el titular de la información que se requiere. El reconocimiento de los denominados derechos ARCO está explicitado en el artículo 19.628, ejecutando en este entendido el mandato constitucional del artículo 19, número 4, y no es más ni menos que el principio de autodeterminación informativa, que es omitido en el análisis que efectúa el INE en su requerimiento de inaplicabilidad. En este contexto existe un mandato para todos los órganos de la administración, no solo los que ejercen jurisdicción, sino que también para la administración de un principio de eficacia horizontal de los derechos fundamentales. El derecho al titular del dato es también un derecho fundamental que se manifiesta en primer término por el derecho a sus propios datos y también en forma complementaria con el derecho de acceso a la información pública. En ese entendido debe existir una tutela jurisdiccional efectiva a los derechos de este titular del dato, y en este contexto los órganos que ejercen jurisdicción no deben afectar bajo ningún punto de vista el derecho constitucional que se ejecutó a través de la norma del artículo 12 de la ley 19.628 a la autodeterminación informativa. Como señalé, este es un aspecto relevante de la discusión, no es ni siquiera abordado en el requerimiento de inaplicabilidad de autos. Y en esto quiero ser clara, quiero relevar un párrafo del requerimiento en que se señala como parte de los fundamentos del INE, si se me permite hacer una lectura muy específica, en que se señala, comillas, de esta forma el Consejo para la Transparencia obliga al INE a proceder a la revisión de todos los correos electrónicos enviados por el señor Díaz Araya para dirimir o eliminar contenido, revisar copias de correos electrónicos recibidos y se encontraban o que se encuentran insertos en las mismas comunicaciones. Es decir, el conflicto que se plantea no es un conflicto constitucional normativo, más bien un conflicto práctico de cómo llevar efecto la orden del Consejo. Pero si revisamos en definitiva el contenido, no dice relación con los ejercicios o con resultado inconstitucional de la decisión y de las normas que han sido aplicadas por el Consejo para la Transparencia. En este orden de ideas estimamos que efectivamente el requerimiento de inaplicabilidad adolece de una manifiesta falta de fundamentación, porque precisamente no se hace cargo de lo principal aspecto que distingue este caso de otros casos similares que habrían podido ser o que han sido revisados en forma previa por este excelentísimo tribunal y que dice relación con el derecho del propio titular de la información para acceder a esta información. Tiene protección normativa y esa protección normativa a nivel legal tiene también del año 2018 un reconocimiento expreso a nivel constitucional. En este orden de ideas, excelentísimo tribunal, estimamos que específicamente el requerimiento adolece de fundamento plausible, no siendo suficiente lo que ha sido señalado tanto en el requerimiento y que tampoco ha sido de alguna manera subsanado este defecto en estrado, en esta audiencia, puesto que no ha sido más que una reiteración del contenido del requerimiento sin que se haya dado alguna respuesta específica a la consulta que fue muy bien y específicamente dirigida por este excelentísimo tribunal y precisamente toca la materia que resulta relevante para distinguir este caso de otros casos similares en que pudiese haber habido un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal.
En este orden de ideas, excelentísimos magistrados, solicito se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha sido presentado por el INE precisamente por adolecer de fundamento plausible, y en este contexto se cumpliría o no se cumpliría con lo señalado en el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal. Muy bien. Señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer a los abogados? Bueno, ahora el tribunal va a deliberar única y exclusivamente a los efectos de si la causa pasa o no pasa a pleno. De eso es el trámite de admisibilidad. Muchas gracias. Concluida la audiencia. Gracias, señor presidente.